Humano Derecho, Radio Estación, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con la directora cinematográfica Jimena Pereira, quien tiene en las líneas más recientes de su currículo el cortometraje documental La Diosa Quebrada, una obra inspirada en la figura de María Leonza, específicamente en la estatua que conocimos acá en Caracas, y su interpretación sobre el país, de lo personal a lo colectivo. Relájense y escuchen. Me encuentro vía telefónica con Jimena Pereira, cineasta venezolana, residenciada en Santiago de Chile, quien además en estos momentos se encuentra en el subrayado, ¿no? En destacar un trabajo reciente, un cortometraje documental titulado La Diosa Quebrada. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. Muchísimas gracias por la conversación y por la invitación a participar de tu podcast tan amenos y tan interesantes todos, ¿vale? Gracias, Jimena. La Diosa Quebrada es un cortometraje documental de poco más de 20 minutos. Es un trabajo de no ficción que se ha tomado 2 décadas, ¿no?, de registro, en el cual, a través de la figura de María Leonza, la famosa estatua que acompañó o ha acompañado a los caraqueños en la autopista Francisco Fajardo, y todo lo que ha ocurrido alrededor de esta representación de la diosa María Leonza, haces una no sé si llamarlo retrospectiva, pero sí una mirada e interpretación del país y de su historia reciente, Jimena. Sí. Bueno, la verdad es que yo cada vez que tengo que decir eso que tú acabas de resumir ahorita, de que se tomó 20 años y que es un cortometraje de poco más de 20 minutos, suena como a 1 minuto por año, ¿no? Entonces es como raro un trabajo de ese tipo. Yo espero no tener que volver a hacer algo así, porque no me va a dar la vida para seguir trabajando si trabajo a ese ritmo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, fueron más que nada las situaciones de producción, largas historias que tienen que ver con cómo se fue produciendo ese trabajo. Es un trabajo que yo empecé a hacer de manera muy artesanal y que se fue haciendo a medida que se fue pudiendo, ¿no? Nunca contó con apoyo, sino hasta el final, cuando tomó la figura y la forma definitiva de cortometraje, porque inicialmente iba a ser un largometraje, que no se terminó como tal, y finalmente decidimos en el equipo integrado por Carolina Dávila, que es la productora, la coproductora en venezolana y la productora general en Caracas, y también la gente de Salvaje Films, que son también como asociados al proyecto que venezolanos radicando en México. Tomamos la decisión de armar un equipo para cerrar ese proyecto que yo había empezado, como te contaba, de manera muy artesanal, a medida que se iba pudiendo, ¿no? No sé si ya me estoy yendo por las ramas o si, bueno, de alguna manera lo que estoy haciendo es explicar por qué un trabajo corto se toma tantos años de hacer. Obviamente yo en el camino no era lo único que hacía, en el camino se hicieron otras cosas. Pero bueno, este trabajo en particular se dio así, y creo que de alguna manera, a pesar de lo difícil y de la fuerza de voluntad que supuso mantenerlo y decidir terminarlo, no sé cómo lo viste tú, pero creo que de alguna manera el trabajo en sí da cuenta del proceso de producción que hay detrás, ¿no? O sea, no, sin la duda, reflexión. Creo que eso queda queda muy detallado, queda muy evidente. Eso que manifiestas en estas líneas que acabas de mencionar. Pero como autora, ¿no?, como cineasta, Jimena, ¿qué representó para ti este viaje? Porque es un viaje bastante interesante y en cierta forma íntimo, ¿no? Porque partes de un hecho cultural, de una figura de arraigo cultural en la sociedad venezolana, para también inmiscuirte tú no solamente de forma profesional como cineasta, sino también de forma, digamos, más íntima, ¿no? Sí. Bueno, mira, como te decía, este proyecto fue tomando
como cualquier documental, ¿no? Uno toma un punto de partida y en el camino y en el proceso la película va tomando una forma, ¿no? Que no necesariamente es la que uno vio al inicio, la que uno vio a la mitad del proceso. Yo podría decirte que bueno, siempre hubo una aproximación muy intuitiva, muy desde una necesidad de contar la historia de la rotura de la estatua y de hacer un viaje, ¿no? A través de cómo se había dado este proceso, ¿no? Y todo lo que había pasado alrededor de la estatua, pero siempre tratando de encontrar qué era la profundidad simbólica que había detrás de este hecho, ¿no? Que podía ser como cualquier simbología o como cualquier aproximación a los símbolos, tener como múltiples interpretaciones y múltiples miradas, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo fui haciendo como desde la idea de que era una buena metáfora, ¿no? Era una buena metáfora para, de alguna manera, poder dar un punto de vista respecto a la división de la sociedad venezolana en los últimos años y de cómo había una política, lo que yo llamo la política de la división, ¿no? Ahora que ya tengo la peli terminada y que a veces tengo que hablar de ella y defenderla ahora que hice este viaje a Ámsterdam para lo de IDFA, tenía que muchas veces hablar de la película sin mostrarla y decir un poco de qué iba, ¿no? Entonces ahí yo logro como afinar algunas ideas que quizás siempre estuvieron, pero que nunca tuve que dialogarlas con nadie específicamente ni decirlas en palabras cortas, pero creo que la película La Diosa Quebrada termina siendo la película de todos aquellos que no estamos de acuerdo con la política de la división, ¿no? Que es una política construida, que se sabe que tiene su razón de ser y que nos hace como seres humanos entrar en muchos dilemas. Entonces me parecía, volviendo a tu pregunta, que esta metáfora, esta rotura de la estatua era como un buen punto de partida para profundizar en esa historia, ¿no? No sé hasta qué punto se profundiza finalmente, porque quizás al principio quería hacer un largo y quería desarrollar más capas en esa línea. Pero finalmente, como tú dices, es esta cosa íntima, personal, la que termina siendo como un enganche y la que termina logrando hilvanar la historia de la metáfora, la historia de la sociedad, con una mirada personal que finalmente le da un rasgo, una persona, ¿no? Una humanidad también que creo que es un personaje autobiográfico. O sea, si bien soy yo, no es la historia de mi vida, ¿no? O sea, digamos, construye un personaje autobiográfico que es el que me permite dar forma y el que permite articular esta mirada de posicionarse frente a la división de una sociedad, ¿no? Frente a querer mantener y sostener esta división. Eso. ¿Qué elementos, cuando hablas de un personaje autobiográfico, qué elementos ves depositados ahí de ti y con qué elementos sigues reflexionando y estás todavía en constante búsqueda una vez ya terminada la obra y presentada? Sí, qué bueno lo que me preguntas. Yo creo que lo que sigue vivo es la parte en la que yo estoy parada en un puente, yo o mi personaje, mi personaje autobiográfico, bueno, siempre son partes de uno, ¿no? Por eso a mí me costó mucho, te voy a responder, pero voy a hacer un pequeño inciso, a mí me costó mucho entrar en la forma de esta película documental, porque siempre me sentía como que cómo yo me voy a poner a dialogar con María Leonza, un personaje tan importante, ¿no? Alguien que, cómo voy a ser yo, me sentía como demasiado pequeña, ¿no? Para colocarme al lado de María Leonza o para colocarme al lado de una situación social tan fuerte que atraviesa a todo un país. Entonces,
me parecía que entrar yo desde ese lugar me costaba mucho, ¿no? Después de darle muchas vueltas y revisar muchas historias autobiográficas y encontrar que la autobiografía podía ser como una vía para conectar con el público y podía ser una vía para decir verdades, ¿no? Claro. Entonces, nada, bueno, una vez que yo me atrevo, pues porque de alguna manera fue como un atrevimiento, ¿no? Un atrevimiento, y una vez que yo me atreví y entré y tuvimos que construir eso, o sea, con esto de los 20 años, tuvimos que elaborar bastantes cosas que no estaban, ¿no? Aunque mi aparición es fugaz, yo realmente solamente me veo cuando estoy parada en un puente, que me veo 2 veces y me veo en un metro, como en un viaje. Sin embargo, esos 2 momentos que fueron como muy, muy elaborados, muy pensados, muy dejaron de ser, hubo que recortar muchas cosas que en realidad sobraban. Entonces, de alguna manera, y también retomando algo de lo que dices del principio, de que es una película corta, dura 21 minutos, todas las cosas que están allí, finalmente todo lo que se quedó de ese proyecto largo es como sustancioso, ¿no? De alguna manera, todo es como... Nada está por azar, todo como que va encajando, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta original, que es ¿qué hay de mí? Bueno, yo creo que sí, que este personaje autobiográfico, como lo llamamos para que funcione la narrativa, sí tiene ciertas cosas de mí que yo todavía no, que siguen vigentes, ¿no? Una es la parte en la que yo digo... que habito en un lugar que no es ni Caracas ni Santiago y que es un lugar que se parece a un lugar que todos los migrantes conocen muy bien, ¿no? Ese lugar en el que se parece al lugar en el que penan las almas, que es un lugar que es como un limbo, ¿no? Es el limbo en el que vive toda persona que vive, que tiene parte de su vida en un lugar y tiene parte de su vida en otro, y entonces en ese sentido yo tengo una identidad que es una identidad mixta, una identidad que bebe de la venezolanidad y de la cultura venezolana, y tengo una identidad chilena porque yo también vivo acá hace muchos años. De hecho, en la peli nunca lo digo, pero yo nací aquí, mi familia es chilena, y yo en realidad en la peli solamente mi personaje está construido como una migrante venezolana, que es la parte que se necesita para poder contar y articular, y lo otro no lo dice porque no es necesario. Y bueno, yo ahorita estoy trabajando en otro proyecto que de alguna manera es continuación, no continuación de Toda la Diosa, pero es continuación de esta inquietud, no sé cómo llamarlo, ¿no? De esta condición existencial, ¿no? De estar de habitar un no lugar y de estar repartida entre 2 países. Entonces yo creo que eso principalmente, ¿no? No sé si te respondí, ¿verdad? Sí, ¿a dónde apunta esta continuación, Jimena? La continuación. Mira, La continuación es una película documental mucho más autobiográfica, en la que el personaje autobiográfico sí se desarrolla y sí es un personaje como que toma la narración, y la parte íntima pues sí es una parte mucho más íntima todavía, más confesional, más performática. Un personaje que este documental ya está empezado, se llama Un jardín de 2 tierras, y es un viaje que yo realicé durante la pandemia para recuperar la casa de mis padres. Mis padres eran exiliados chilenos políticos que se refugiaron, suena como fuerte, pero en esa época así era la situación de mis padres cuando ellos fueron a vivir a Venezuela y llegaron a vivir a Maturín. Mi papá era profesor de la Universidad de Oriente y bueno, mi papá muere durante la pandemia acá en Chile, pero mi papá nunca había regresado a vivir acá, sino que él vivía como en un limbo entre Chile y Venezuela. Entonces todos los años viajaba de Chile a Venezuela, de Venezuela a Chile, y era un señor bastante mayor y él se muere durante la pandemia. Yo soy hija única y entonces heredo una casa que queda abandonada, y bueno, ya esta película en la que estoy trabajando es un ritual de despedida
para mi padre y para mi madre que dejaron esa casa, y yo de alguna manera en ese viaje, y cuando recojo la casa y guardo todos los objetos, hago una reconstrucción, una memoria y un homenaje, y es la única manera en la que yo puedo preservar esa casa, que por la situación de Venezuela y cosas que no viene al caso mencionar, pues no puedo hacer nada con esa casa, no me la puedo traer a Chile, no puedo, en fin, es muy difícil venderla, etcétera. Entonces hago como me interno en esa casa, y yo me visto como mi padre y me visto como mi madre, y recreo situaciones que no pude vivir también por la distancia, ¿no? Entonces este doble carácter migrante aparece y se cuenta, y bueno, nada, he grabado algunas partes de ese documental. La diosa quebrada me enseñó a que uno podía grabar con lo que tuviera a mano, con lo que tuviera, y que luego podía trabajar los proyectos en espacios, en talleres, en laboratorios, y podía pensarlos y repensarlos, y podía reelaborar y construir, y de ahí hacer como que los proyectos escalaran, ¿no? Escalaran y subieran. Y entonces estoy ahora en ese proceso, pero creo que te respondí ya lo del personaje y lo íntimo y eso, totalmente. ¿no? ¿Qué tal la experiencia en Ámsterdam, Jimena? Bueno, bien, o sea, en términos generales, bien, bastante trabajo, porque el escenario internacional, y yo creo que el escenario de todo el cine en general es un escenario siempre difícil, ¿no? Un escenario en el que el cine de autor, me refiero, el cine que uno hace a pulso, ganándose por aquí por allá algo, invitando a los amigos a participar, haciendo como, bueno, ¿no? Como el arte en general. No es fácil, sin embargo se hacen muchos proyectos en todos los países, y hay mucha diversidad de propuestas. Entonces, claro, estar en un festival así de prestigio, por una parte, claro, es como una felicidad, y en cierta medida como no sé cómo decirlo, ¿no? Como una valoración del trabajo, ¿no? De todo esto. ¿Aló? Bueno, ¿aló? ¿Se dejó de escuchar? Te perdí, sí. ¿Aló? Te perdí ¿Sí? por 5 segundos, ahora sí. Ajá, ahora volvió, ¿no? Sí, ahora sí. Uh-huh. Yo te escucho a ti entrecortado, pero no sé, me da la impresión de que te estoy respondiendo muy largo. No, estamos bien, no sé. La respuesta está bien, solamente perdimos 5 segundos. ¿Ahora me escuchas bien? No, sí, no, pero es que como que me guindo a hablar y hablo, no sé. No te preocupes. Continúa con lo que estabas diciendo. Ah, ok. Bueno, no sé. Como que no te doy las respuestas así, ¡pac! Es esto, sino que doy unas vueltas por ahí, no sé. No, está bien. Pero también es por el tipo de preguntas que tú haces, ¿no? No te preocupes, estamos bien, está perfecta la respuesta. Ah, ok, bien. Que lo de Ámsterdam, lo que te estaba diciendo, sí. Bueno, que por una parte es como un reconocimiento al trabajo estar allí, y es emocionante, ¿no? Pero por la otra es también, se te pone frente, y es como palpar de cerca lo difícil que es para todo el mundo, pues, porque yo me vinculé en este viaje con gente de todos los países, o no sé si de todos, pero de muchos países, y, que hacen documentales, y que todo el mundo está tratando de distribuir su documental de la mejor forma, tratando de llegar a los mejores espacios, o tratando de generar algún tipo de retribución, ¿verdad? De todo el trabajo que hay detrás, y bueno, te das cuenta y se hace muy evidente que es sumamente difícil para todo el mundo, y que la gente que está en la industria del documental, entre comillas, pero bueno, es una industria que está ahí, y es la que de alguna manera mantiene un circuito de exhibición y un circuito de difusión. Te está hablando de las dificultades que hay, y te está dando, como para mí fue una buena oportunidad. Yo participé en muchas mesas de trabajo con muchos asesores internacionales súper buenos que hablaban de la distribución internacional hoy, y en la mesa pues había gente que estaba en la misma situación que yo, con una peli recién terminada, tratando de ponerle movimiento, ¿no? En ese proceso estoy ahora. Es raro para mí, tú me decías ahora que la película salió, la verdad es que no la he exhibido todavía, no ha tenido una exhibición, porque este mercado era un mercado precisamente de distribución, en el que tú vas pero tú no la muestras, o sea, la película quedó en un catálogo que es un catálogo internacional, o sea, un catálogo online solamente para personas que están de la industria documental.
pero es mucho el trabajo de producción que uno tiene que hacer, pues, ¿no? Que hay que estar ahí como trabajo de producción de distribución, así como fue un trabajón hacer la película, es un trabajón distribuirla y lograr que llegue a espacio. Entonces, en ese sentido yo creo que Dog for Sale fue un espacio de promoción principalmente, y bueno, gracias a eso me han llegado algunas invitaciones de festivales, que no son invitaciones así ya definitivas, sino invitaciones a postular. Y he hecho algunos encuentros con agentes de ventas, que son agentes de ventas que pueden poner el documental también en movimiento, pero tampoco se han cerrado ningún acuerdo. Son cosas en las que estamos trabajando en estos momentos, pues, ¿no? Eso básicamente. Eres, Jimena, una de las creadoras del Festival de Documentales Caracas Doc, que se realiza anualmente aquí en la ciudad de Caracas y que es una referencia innegable para el cine de no ficción en Venezuela. Ahorita en este momento también está, bueno, conozco a Carolina Dávila también por ese gran proyecto que se mantiene de manera constante en Venezuela, y además que siempre sorprende, porque uno cuando habla del cine venezolano siempre se va a la ficción, y sin embargo este festival, este certamen se encarga de recordarnos que hay un trabajo de no ficción importantísimo y de altísima calidad, ¿no? Cuando estuviste en Venezuela, estuviste también involucrada en documentales para la televisión venezolana. ¿Qué recuerdas de esa época y qué documentales podríamos señalar de ese paso por la pantalla, como dicen aquí, la pantalla chica, ¿no? La señal abierta. Bueno, es como una mezcla, son dos preguntas las que me estás haciendo en una, ¿verdad? Sí. O sea, porque está lo de Caracas Doc y está lo de los trabajos para televisión. Exacto. Si entendí bien, ¿no? Exacto, sí. Ah, ok. Bueno, esa fue una época, sabes que yo tengo muchos años viviendo fuera de Venezuela realmente, ¿no? Yo creo que los 20 años que están retratados allí en La Diosa Quebrada, yo en general, la mayoría los he vivido fuera. Yo antes vivía en México, viví muchos años en México y después ahora vivo en Chile también hace ya bastantes años. Sin embargo, yo, bueno, como pudiste ver en La Diosa Quebrada, o no sé si ahí queda claro, pero Venezuela es el país de mi corazón. Claro. Y Caracas es una ciudad muy importante para mí, ¿no? Entonces, yo cuando viví en México tuve la posibilidad de darme la vuelta por muchos festivales de documentales, a propósito precisamente de La Diosa Quebrada, que en esa época era un proyecto y yo lo estaba como moviendo en laboratorios. Entonces estuve en distintos laboratorios y entonces como que ahí se me reveló en ese momento, en esos años, la importancia del cine documental y lo importante que eran los festivales de cine documental y eso, y también lo importante que era tener independencia sobre la importancia de los festivales realmente independientes, ¿no? Que no dependieran del gobierno, del Estado, de algún instituto, como un poco pasaba en Venezuela en esos años. Sí, claro. Entonces, yo tomé la decisión, yo varias veces he vuelto a vivir en Venezuela durante estos 20 años, ¿no? He vivido por épocas, en una época viví 1 año, después en otra época viví 2 años y medio, ahora cuando fui a hacer este docu que tuve en la casa viví 5 meses, entonces yo y viajo de repente y estoy 1 mes y medio, qué sé yo. Entonces para mí, cada vez que yo voy para allá, para mí no es como simplemente hacer turismo o ir de visita, sino que mientras yo pueda hacer algo y trabajar y dejar algo, para mí es algo muy importante. Entonces siempre voy como con esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, como volviendo a lo de Caracas Doc, cuando yo hice lo de Caracas Doc fue en una época, no me acuerdo qué año fue ahora, pero creo que fue como 2009, 2010 de haber empezado Caracas Doc, la primera versión. Yo tenía como esa idea de lo importante que eran esos festivales y quería hacer este festival, y entonces empecé haciendo como una muestra. Y entonces hacía proyecciones como pequeñas en lugares, hacía unas proyecciones en el Nuevo Circo de Caracas y en el centro de la ciudad, y hacía unas proyecciones en un café de Chacao, y eran como proyecciones semanales o cada 2 meses, y entonces íbamos haciendo como ese trabajo, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de quedarme en Venezuela en esa época, me hubiese gustado quedarme. Pero bueno, no fue así. Yo después visualicé que, bueno, se dieron varias otras cosas y decidí venir a vivir a Chile.
Y en ese momento, ese festival que era como tan importante, ya habíamos hecho una primera versión, le propuse a Carolina Dávila. Carolina Dávila había participado de alguna manera en ese festival también. Yo trabajo con Carolina hace muchísimos años, tenemos una relación súper sólida de confianza y de trabajo a nivel profesional súper buena. Entonces yo le propuse a ella que ella se quedara con ese festival. Yo la verdad se lo propuse porque yo visualicé que ella era la persona que podía darle lo que yo soñaba, que era continuidad, ¿no? Que podía hacer que el festival se hiciese y que no dependiera del color de nadie, y que si el festival, si la vida se ponía difícil, ella lo iba a poder seguir haciendo. Eso fue lo que yo pensé. Y creo que los hechos me han dado la razón, ¿no? Porque claro, la verdad duda. el festival es lo que es por Carolina. Realmente lo mío fue como una pequeña semilla, ¿no? Pero la que lo ha llevado Carolina y todo el equipo, obviamente, ¿no? O sea, siempre uno trabaja con equipos que son buenos equipos, pero bueno, también hay una habilidad en ello, ¿no? En escoger a las personas adecuadas y en tener la mirada y la voluntad de sortear dificultades y seguir adelante, ¿no? Es así, sin duda. Jimena, y ahora, además de ¿saben qué estás enfocado ahorita? Ya nos dijiste, bueno, este próximo paso, ¿no? De Jardín de Dos Tierras, pero ¿qué más vislumbras para 2024? Mira, la verdad es que los procesos de los documentales son procesos lentos, ¿no? Nunca tan lentos como La Diosa Quebrada, que yo creo que batió un récord, pero son procesos lentos, y hay que tener como mucha paciencia y ser muy constante, tener mucho aguante a los nos que uno recibe de los festivales a los que uno postula, los nos que uno recibe de los financiamientos que uno está buscando. Eso, ¿no? Y también los mismos transformaciones que la idea original va teniendo, y cómo uno va viendo cómo lo va a hacer. Entonces yo realmente no es que no esté haciendo más nada, pero sí la gran cantidad de mi energía está puesta en esos dos documentales. La Diosa apenas está empezando un camino. O sea, ahorita con este viaje a Ámsterdam, lo que fue, como te digo, un trabajo de quizás de un cierto posicionamiento, en un cierto circuito, pero que vamos a tratar de que se mantenga junto con Carolina. Por eso hablo en nosotros, porque Carolina es un personaje muy importante de la producción de los proyectos en los que yo estoy. Ahora el SENAC ha vuelto a dar financiamiento, entonces nosotras estamos postularemos nuevamente. Yo estoy buscando una coproductora acá chilena para incorporar al proyecto. Tengo que reescribir el proyecto, tengo que postularlo a laboratorios, tengo que asistir a laboratorios. O sea que es como un trabajo lento, ¿no? Que se va haciendo como de a poco y que uno va ahí afinando. Tengo alguna idea de un proyecto más a largo plazo que todavía no tiene nombre, y que bueno, que tiene que ver también, recoge algunos elementos de los que ya vengo trabajando, y ya no es desde lo autoral, pero que sigue tomando el tema de la migración y del cruce entre Chile y Venezuela, ¿no? Que bueno, no te voy a adelantar mucho, pero ya que me preguntas, como una investigación que yo estoy haciendo preliminar, en la que yo visito un juego de béisbol que hay en un parque acá en Santiago, que se reúne un juego, es un parque muy importante acá, grande, antiguo, en el que yo descubrí que unos venezolanos se reunían a jugar béisbol, y que cada vez que yo paso por ahí hay distintos grupos, y que ahí vive en ese juego de béisbol juegan gente de distintas ciudades y de distintos lugares de Venezuela, y que se hace como una pequeña república de Venezuela ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces yo voy, y yo no, apenas, como te digo, yo solamente voy y me siento ahí, como me siento en las barras, entre las personas ahí que están mirando,
y yo voy observando. Entonces yo observo y voy descubriendo cada vez más cosas. Entonces descubrí que hay una cámara que está montada arriba y que con esa cámara ellos transmiten en YouTube y que eso lo ven en Venezuela. Y entonces, bueno, entonces eso me da a mí una idea de algo que a mí me interesa mucho, que es como poder filmar en Venezuela y poder filmar en Chile y poder hacer como espacios cinematográficos en los que Venezuela toma una parte y Chile toma otra, y hay una historia que hace que esos dos lugares estén conectados, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no me he podido mover de ahí y bueno, de alguna manera pienso que este proyecto, que todavía no tiene más que eso, esa investigación que yo estoy haciendo de ir ahí, ponerme y ver, creo que el autobiográfico ahí va a salir el personaje, ¿no? Sigue estando presente mi chilena venezolanidad, que esta mezcla que yo tengo, que me hace quizás querer seguir por ahí, pero creo que ahí hay como algo bonito, ¿no? Que se puede hacer también como largometraje, y que se puede hacer como, yo siento más cerca de otro tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje ya no tan ligado a lo íntimo, personal, sino más dejando a otros personajes hablar y a otras historias tomar forma, ¿no? Eso, lo que te puedo contar. Buenísimo, Jimena. Tus coordenadas, Jimena, para aquellas personas que escuchen y quieran seguir tu trabajo y tus proyectos. Bueno, mis coordenadas, yo creo que lo principal es la página. Yo tengo una página que se llama www.Jimena con X, se escribe con X, se pronuncia con J, Jimena Films, y ahí se está todo el tiempo como bueno, se pueden seguir los proyectos como de una manera así como siempre permanente, como seria, digamos, ¿no? Y tengo también mis redes, que no es que las redes no sean serias, pero bueno, en las redes una vez se publica otras cosas, qué sé yo, ¿no? La página es solamente los trabajos, y yo creo que es la mejor vía, pero en las redes, yo en Instagram soy Jimena Pereix, Jimena también con X, Jimena Pereix, y en Facebook también tengo Jimena Pereira, así tal cual. Bueno, también estoy en LinkedIn. Pero yo creo que con la página y en Instagram se publican bastantes cosas y trato de tenerla al día. Yo tengo otra, yo también me dedico al yoga y soy profesora de yoga, y entonces de repente publico otras cosas, pero trato en general de que bueno, no sé, no trato nada, porque creo que mi identidad es una mixtura de cosas. Entonces, así como me dedico al cine, me dedico al yoga también. Buenísimo, Jimena. Sí. Oye, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y por poder darle difusión también al trabajo, esperando que ya el próximo año la podamos presentar en Venezuela. Y ahí, bueno, me han estado hablando de un festival que es nuevo, un festival de cine contemporáneo en la ciudad de Caracas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Festival de Críticos de Caracas. Debe ser ese. ¿Cómo? El Festival de Críticos. ¿El festival qué? No, un festival nuevo de cine contemporáneo, que lo hacen unos chicos jóvenes. No me acuerdo su nombre ahorita. Sí, ya sé quiénes son, pero no recuerdo el nombre del festival. Ajá, bueno, me han estado hablando de ese festival, y bueno, hay varios festivales en Venezuela, ¿verdad? Así que, sí, bueno, vamos a tratar de ver, y tengo que conversar con Carolina a ver si hacemos algún estreno allá. Igual tú tuviste la oportunidad de ver el trabajo en video, pero claro, en pantalla grande y con sonido cosa, es como otra cosa, ¿no? Sin duda. Sí. Sin duda. Ajá. Buenísimo, Jimena, muchas gracias. Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se realizó el lunes 4 de diciembre del año 2023 en los estudios de Mano Derecho de Radio Estación por la emisora Melano Escobar, en la dirección, en la coordinación Génesis Zambrano, y en la coordinación de audio Héctor Meneses. Nos vemos.